la prédica anterior hablamos acerca de Jeremías, un hombre de Dios tremendo, al que Dios usó, profeta de Dios. Un hombre al cual Dios le habló y le dijo que tenía que convertirse, que tenía que ser transformado. Un hombre que era boca de Dios, pero que no se agrandaba, no se envanecía a causa de ser la boca de Dios. Y Dios le habló y le pidió y le dijo: Jeremías, el sufrimiento que estás pasando simplemente es un evento, pero hay un plan detrás. El plan de Dios detrás de ese evento era que los que estaban alrededor de Jeremías se convirtieran al Señor. Y siempre hay un plan detrás del evento, detrás de las situaciones que estamos viviendo. Y a Jeremías Dios le dijo: si entresacares lo precioso de lo vil. Alguien que supo hacer esto fue el rey David. Él supo entresacar lo precioso de lo vil. Por eso esta mañana quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel 22, versículo 1, dice la palabra del Señor de David. Llegó luego David de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Una situación que estaba viviendo David. David venía escondiéndose de Saúl, escapándose de Saúl. Pasó por la tierra de los filisteos, aquellos que eran sus enemigos, aquellos que él mismo había perseguido y atacado muchas veces, aquellos sobre los cuales se encantaba de David. David, el que era victoriado frente a Saúl, y Saúl creció en celo. Aquellos cánticos que decían: Saúl mató a los 1000 y David a sus 10.000, se referían justamente a los filisteos. Los filisteos habían visto de David cuando David había vencido a Goliat, aquel paladín que ellos tenían. Y ahora David, huyendo de Saúl a causa del propósito de Dios, a causa de estar inserto en los propósitos del Señor, pasa por la tierra de los filisteos y los filisteos tratan de agarrarlo también. Y David hace un cambio de conducta y se hace pasar por loco para escaparse. Y va y se encierra en la cueva de Adulam. Qué bueno que es ver esta historia, esta situación. Dice que David entró a la cueva y vinieron su familia para estar con él. David lo había perdido prácticamente todo. Había tenido que dejar su lugar, había tenido que dejar su nación, había tenido que dejar su tierra, y ahora su propia familia también había tenido que dejar todo, porque corrían riesgos a causa de Saúl, aquel que lo perseguía a David, aquel que intentaba hacerle daño a David. Cuando vemos esa situación, nos damos cuenta de cómo muchas veces Dios nos propicia situaciones que nos van dimensionando. David pasó de ser el muchachito que simplemente cuidaba las ovejas, matar a Goliat y convertirse en un héroe para la nación, aún sin ser soldado. Luego pasó a ser un conductor, un soldado, cuando todo iba bien y era victoriado y era alabado por la gente, cuando cantaban por él. Y qué bueno que eran esos momentos, tal vez. Cuando estás en un entorno de personas
que son agradecidos a lo que Dios ha hecho a través de ti para ellos. Cuando estás en un entorno de personas que reciben la palabra a través de ti, cuando estás en un entorno de personas que son agradecidos de lo que Dios hace en sus vidas a través de la tuya. Es hermoso estar en esos momentos. Pero también vienen momentos de sinsabores, donde a causa del llamado somos perseguidos, donde no se entiende el llamado, porque los llamados son individuales, son personales, y el llamado que tú tienes no lo tengo yo, ni el que tengo yo lo tienes tú. En estos tiempos donde muchas veces los siervos del Señor, los pastores, somos cuestionados, no es difícil, no es fácil mantener la vida y la postura como siervo del Señor. No es sencillo porque muchas veces aquellos que un día victoriaban a David, al otro día querían apedrearlo. Aquellos que un día cantaban de David, David mató a sus 10.000, ahora estaban del lado de Saúl persiguiéndolo. Y David tenía que escaparse de esa situación. Es llamativo ver que David vaya a esconderse en una cueva. Distintos hombres de Dios pasaron por situaciones allí. Hablábamos reuniones anteriores, prédicas anteriores. Hablábamos acerca de Gedeón y del pueblo de Israel y cómo ellos se escondían en cuevas para esconderse de los madianitas. Siempre hay un plan detrás de todo evento. Si Dios permite que algo pase en tu vida es porque hay un plan detrás. Hay algo nuevo que tiene que hacer el Señor en tu vida. David se esconde en la cueva de Adulán. Él era un fugitivo, él lo había perdido casi todo, pero había algo. Él tenía un llamado. Y cuando tú tienes un llamado, tienes que entender que no puedes evitarlo. A donde vayas te va a perseguir el llamado. Con el llamado viene el poder de convocatoria. Por supuesto que luego daremos cuenta, dice la palabra, de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o malo. De toda obra que hayamos hecho, daremos cuenta, sea bueno o sea malo. Vamos a ser juzgados por eso. Pero Dios con el llamado nos dio un poder de convocatoria. Hay quienes ocupan ese poder de convocatoria para armar sediciones y traiciones. Hay gente que tristemente se forma y se deforma. Pero David, a pesar de estar huyendo, a pesar de estar escondiéndose, a pesar de que en ese momento él se mete en aquella cueva, él tenía un llamado sobre sí. Y más allá de haber perdido prácticamente todo, porque perdió sus posesiones, sabía que su lugar era el trono, pero ahora estaba en una cueva. Había perdido amistades en el camino y aún su familia, que ahora lo alcanzaba en aquella cueva. David supo entender su llamado. Dice la palabra que cuando él entró a la cueva, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y me gustan estas palabras. Y fue hecho el jefe de ellos. ¿Por quién fue hecho el jefe David? ¿Por sí mismo? No. Él no se hizo jefe de ellos, sino que fue hecho jefe de ellos. Porque no puedes evitarlo. Vuelvo a repetirte, con el llamado está el poder de convocatoria. Y por supuesto que en aquel momento todos aquellos que se rodeaban con David iban a verse involucrados en el llamado de David. El plan detrás de este evento, detrás de la persecución hacia David,
detrás de ese momento de cueva, ese momento de escape, el plan de Dios que había era, en primer lugar, allí en la cueva, 400 hombres endeudados, gente que ya no tenía opción, los perseguidos, los que huían, aquellos que eran desechados por la sociedad, dice, se juntaron a él. El primer plan detrás de este evento era que aquellos 400 hombres sean transformados. El plan detrás de ese evento era la transformación, la restauración y el llamado de 400 personas que estaban pasándola mal a causa de situaciones diferentes. Pero ahora a través de David y de la circunstancia que él estaba viviendo, no era sencillo. David podría haber dicho, vengo escapándome, vengo huyendo. Es más fácil escaparse solo que escaparse con 400 personas. Pero, sin embargo, él fue hecho jefe de ellos. Y ahí yo me imagino cumpliéndose la palabra de Jeremías. Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil. David supo ver en cada uno de aquellos hombres lo bueno que estaba escondido, lo precioso que estaba dentro. No miró las deudas, no miró lo que estaban perseguidos. Ellos estaban pasándola mal, estaban endeudados, estaban en amargura de espíritu. Mire, cuando alguien está amargado, no puede hablar de cosas buenas. Usted ve a un amargado ahí, a todo le encuentra el lado malo. Pero David estaba rodeado de ellos, fue hecho el jefe de ellos, pero él no se convirtió a ellos, sino que ellos terminaron convirtiéndose a él. David era un hombre valiente, no venía escapándose por miedo, no venía escapándose por temor, él venía escapándose por prudencia. Él sabía que había un lugar en el trono que era para él, que había un plan y un propósito de Dios que se iba a cumplir, que el plan detrás de este evento era que David reine. Pero sin embargo, él se tenía que escapar porque sabía que no era por fuerza, sino por poder de Dios. Que Dios iba a ser el que entrone a David un día. Que si él ponía las manos en el asunto y se apresuraba, iba a cometer un error gravísimo, porque iba a querer adelantar los tiempos y los procesos de Dios. Así que allí hubo 400 hombres que recibieron la salvación, que recibieron la transformación en su vida, y de allí salieron los valientes de David, de los endeudados, de los amargados, de aquellos que estaban afligidos, que venían en dolor y en pérdida. Dios sacó a los valientes de David. De Gedeón, cuando el pueblo estaba ahí escondiéndose en las cuevas por temor de los madianitas y de los amalecitas y todos esos pueblos que estaban tratando de subyugarlos, cuando Gedeón pasó por esa situación, terminó transformándose Gedeón en un conquistador, en un conductor para el pueblo. El plan de Dios detrás de ese evento era que Israel se vuelva a Dios. Cuando nosotros hablamos de las cuevas, tenemos que darnos cuenta que la cueva tiene significado. Una de las cosas que sucede en la cueva tiene beneficios o pro y tiene sus contras. Una de las cosas buenas que ofrecía la cueva era una aparente seguridad. Por eso el pueblo de Israel contra los madianitas se escondían en la cueva para asegurarse, para sentirse seguros, porque el temor de Madián había caído sobre Israel. Y ahora David venía y se refugiaba en la cueva. Eso era seguridad. Lo segundo que ofrece la cueva es un resguardo de las inclemencias del tiempo.
Estando en la cueva ya no sufrían tanto el calor, ni el frío, ni la lluvia, si lo hubiera, o el viento, sino que estaban refugiados ahí y de alguna manera tenían ese beneficio de resguardo. Pero también las cuevas tienen sus contras. Las cuevas son oscuras y sabemos que nosotros no fuimos llamados para vivir en la oscuridad, sino en la luz. Las cuevas normalmente tienen humedad que afecta la salud de aquellos que pueden pasar tiempo allí adentro. La cueva también contiene muchas veces alimañas, animales que se esconden dentro de las cuevas para poder cazar sus presas. Las cuevas normalmente se llenan de insectos, son molestos y muchas veces dañinos. La cueva es incómoda. Sin embargo, hay mucha gente que parece que prefieren la incomodidad de la prueba, de aquella cueva, de ese lugar, al esfuerzo de ponerse en pie y salir para ver la gloria de Dios. ¿Cómo estás tú en este tiempo? Puedes acostumbrarte al evento y quedarte a vivir en la cueva. Puedes permanecer en la incomodidad de la cueva con todas sus contras y tener que luchar contra todas esas situaciones. O puedes ponerte de pie y ver la gloria de Dios en tu vida. Tú decides. Pero que este evento no se convierta en tu destino. Tú tienes que saber que hay un plan detrás del evento. El plan de Dios en David era que aquellos que lo rodeaban tengan una transformación en sus vidas. El plan de Dios en Gedeón era que se transformara en el conductor de un pueblo para que ese pueblo vuelva su corazón a Dios. Porque Gedeón en su momento destruyó las imágenes, toda la idolatría que el pueblo tenía y se transformó en un conductor. El plan de Dios en estos tiempos para ti es que tú y yo y aquellos que nos rodean vengan a ver la luz del Evangelio, que puedan ser transformados, que puedan convertirse verdaderamente de corazón al Señor y que puedan alcanzar una victoria poderosa. Quiero decirte que también la cueva simboliza las tumbas. Y no me quiero meter un poquito más allá, porque eso lo vamos a ver en el próximo mensaje que vamos a compartir, en la parte número 3. Pero la cueva simboliza tumba. Y muchas veces las situaciones que estamos viviendo, esa cueva en la que estamos, se transforma en una tumba donde nuestros sueños mueren y son depositados allí, donde nuestra ilusión termina muriendo, donde nuestros sentimientos se mueren. Pero en este tiempo Dios te llamó para que puedas reconocer el evento, pero que también puedas ver el plan detrás de ese evento y puedas transformarte en un vencedor, en una vencedora, y puedas transformarte en un conductor para otros y puedas ser la herramienta poderosa en las manos del Señor para conducir a aquellos que necesitan de Cristo a la salvación. Así que te invito a que en este tiempo más que nunca puedas acercarte al Señor y que puedas sufrir una transformación. Y digo sufrir porque las transformaciones son muchas veces dolorosas. No es sencilla la transformación. Cuando hablamos de transformación, enseguida mi mente se va a la metamorfosis de aquel gusano que se transforma en mariposa, que para poder salir del capullo
y dejar de ser gusano y transformarse en una mariposa, tiene que hacer una fuerza tremenda e ir saliendo, muchas veces tardar mucho tiempo para salir de allí, para luego vivir esa transformación, esa metamorfosis. Y nosotros debemos ser transformados, debemos sufrir esa transformación y muchas veces será dolorosa, pero te invito a que pongas tu vida en las manos del Señor y dejes que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida y tu corazón y haya cambios en tu manera de pensar para que haya cambios en tu manera de actuar. Ya deja de mirar las circunstancias como un enemigo. Simplemente mírala como un evento detrás del cual está escondido un plan poderoso de Dios que va a cambiar tu vida y tu historia. Hoy llegamos hasta aquí. En la próxima vamos a meternos un poquito más. Pero te invito a que en estos días puedas buscar en el Señor y puedas ver a tu alrededor y puedas mirar lo bueno, aún en aquellos que te hacen daño, en aquellos que te persiguen, que te vituperan. Empieza a entresacar lo precioso de lo vil, empieza a actuar como un David. David no se quedó en la cueva, él salió de ese lugar para transformar a esos hombres en los 400 valientes. Tal vez este sea el tiempo que Dios utilice tu vida para transformar tu familia, para transformar tu hogar, para que aquellos que están a tu alrededor puedan volverse de corazón al Señor. Tal vez te utilice para transformar tu barrio, tu provincia o tu nación. No sé qué es lo que Dios está gestando en estos momentos en ti, pero sí puedo asegurarte que este evento no es el plan definitivo de Dios. Simplemente hay un plan detrás de este evento. El plan de Dios es que todos se salven, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que te invito a que puedas compartir este mensaje, que puedas compartirlo con otros y que podamos juntos alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu familia y te invito a que día tras día te metas más en la búsqueda de la palabra del Señor para que puedas ser la boca de Dios para hablarle a aquellos que te rodean. Nos volvemos a encontrar en la próxima transmisión, cuando veamos la tercera y última parte del plan detrás del evento. Que Dios bendiga tu vida. Aprovecha para compartir este mensaje a través del Facebook o a través del WhatsApp. Compartilo con otros y que otros puedan recibir también la bendición de Dios. Nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga.